Hola, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos analizando la partida del día, o a mi parecer la partida del día, del torneo que está llevando a cabo en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos. Los protagonistas de la partida de hoy son Alireza Firuza, el hasta entonces líder del torneo, y Fabiano Caruana. La partida es muy instructiva, sobre todo por la importancia de que es una partida jugada por líder, pero también porque la forma en la que su rival Fabiano Caruana encara la partida jugando de forma muy agresiva después de que Alireza Firuza comete un error que para nosotros podría parecer imperceptible, pero para ellos no lo dejan pasar, ¿no? Si tú cometes un error de esa magnitud, estás perdido, como pronto lo veremos. La partida comenzó con E4 de Alireza Firuza, que respondió E5 Fabiano Caruana, caballo F3, ya sabemos, amenazando el peón de E5, caballo C6 defendiéndolo, alfil B5. Tenemos la apertura española que ya hemos visto en muchas otras partidas, que recordemos que una de las ideas, o la principal más bien, es deshacernos de este caballo en algún momento, no de inmediato, pero en algún momento amenazamos con comernos al caballo y después podríamos llevarnos también el peón de E5, que quedaría sin la defensa del caballo S6. Siguió caballo F6, la denominada defensa berlinesa, que ya sabemos que nos lleva luego a unos temitas de tablas. Por ejemplo, si el blanco se enroca corto, te comes el peón de E4, D4, el caballo va D6, alfil por C6, D por C6, peón por E5, caballo F5, y después del intercambio de damas tenemos una posición pero muy conocida en el ajedrez de élite, sobre todo por el match que se llevó a cabo entre Kasparov y Kramnik, donde Kramnik resistió bastante bien en las partidas con negras con esta defensa justamente, y desde ahí se ha vuelto muy popular, y las negras suelen usarla muy frecuentemente cuando quieren sobre todo conseguir tablas o asegurar unas tablas, porque es una defensa muy segura, como les digo. Pero a Alireza casi nunca le gusta jugar este tipo de posiciones, casi siempre busca un juego agresivo, un juego activo, entonces evita llegar a ese tipo de final, el final berlinés famoso, y juega D3, ¿vale? Evitando esa secuencia y manteniendo las piezas sobre el tablero para poder atacar el mismo. Siguió alfil C5, C3, recordemos que la idea de jugar C3 es muchas veces romper en D4, al mismo tiempo que le quitamos D4 los saltos del caballo y de alfil, por ejemplo. Siguió enroque corto, D6, alfil G5, clavando al caballo, y después de H6, alfil H4, jugó G5. Hay otras posiciones en el ajedrez donde después de este G5 las blancas incluso pueden permitirse sacrificar el caballo en G5 con buenas posibilidades de ataque, pero aquí no parece ser el caso, porque si por ejemplo capturamos en G5 y nos captura de peón, comemos con alfil. Es verdad que las blancas no están perdidas por completo porque se llevaron dos peones del negro, y además el rey pues está un poco expuesto, pero parece que no es suficiente. Parece que las negras están mejor incluso. Por ejemplo, después de la secuencia rey H7, D4, E por D4, alfil por C6, torre G8. Aquí si en lugar de torre G8 se juega por ejemplo B por C6, entonces puede seguir peón por peón, alfil B6, dama F3, atacando al caballo con dos piezas, y después de por ejemplo rey G6, alfil H4, y estamos en una posición más o menos igualada, pero más incómoda para el negro porque tiene al rey expuesto. Y si después de alfil por C6 juega torre G8, que parece ser la mejor, puede seguir alfil por F6, dama por F6, E5, y después de peón por alfil E4, rey H8, y después de C por D4, alfil por D4, y las negras parecen estar algo mejor. Aquí hay que notar que estamos iguales de material, porque las negras tuvieron que regresar la pieza sacrificada del blanco, pero a cambio obtuvieron un montón de dinamismo. Por ejemplo, hay que ver ese alfil de D4 que ataca a los dos flancos, la dama de F6 bien colocada, la torre de G en la columna abierta, y en algunas ocasiones incluso el alfil C8 se puede activar de inmediato por alfil, mediante alfil H3 atacando el punto G2, que también está atacado por la torre, o incluso alfil G4. Este alfil tiene muchas opciones para salir, y las blancas parece que van a sufrir un poquito en sacar sus piezas. Como les digo, no están perdidas ni nada, pero sí están algo peor y van a tener que batallar mucho para sacar a sus piezas a buenas casillas. Pero aquí después de G5, la que estuvimos analizando ahorita fue caballo por G5, pero no es la que realizó Firuza. Firuza simplemente se quitó con el alfil a G3, y ahora caballo H5, tratando de o deshacernos de este alfil o también de ocupar el punto fuerte, o el momentáneamente punto fuerte de F4. Siguió caballo de BD2 y ahora dama F6. Importante jugada, ¿no? Porque desarrolla a la dama y además la pone atacando el mismo punto que está siendo atacado por los dos peones y por el caballo. O sea, F4 es un punto fuerte de las negras.
Y ahora el blanco se equivoca, aquí es el error al que nos referimos, que comete Firuza y que Caruana no le perdona, lo castiga severamente. Aquí lo que había que jugar era primero capturar en C6. A lo mejor lo que pasó aquí es que Firuza se equivocó en el orden, no en la idea la tenía correcta, pero en el orden se equivocó. Aquí lo mejor es comer primero y Firuza comió después de jugar D4, quizá ese es el error. Porque si juegas, por ejemplo, alfil por C6 de inmediato no pasa nada. De hecho hay variantes muy interesantes, por ejemplo, B por C6, D4, ahora sí, y después de caballo por G3, H por G3, peón por E5. Este 5 es muy importante porque tenemos que mover a este caballo a una mejor casilla, y después de E5 es obligado, peón por y caballo E4. Encontramos una muy buena casilla para el caballo y además atacamos a la dama y al alfil. Aquí para no perder una pieza tiene que jugar dama E7, y entonces simplemente peón por, torre 1 por ejemplo. También, claro, podemos comer aquí, ¿no? Alfil por, caballo por C5 y después dama por D4 y recuperamos nuestro material. Pero, bueno, quedamos con un peón de menos, pero lo vamos a recuperar casi seguro porque tiene peones doblados. Pero el blanco puede aspirar incluso a más. El blanco aquí ya está mejor, por ejemplo, con la jugada torre E1, que amenaza caballo por G5 porque sería un ataque a la descubierta de la dama. Así que tiene que cuidarse. Y por ejemplo D3 es una posible jugada aquí. Torre C1 amenazando ganar el alfil porque ya está atacado por dos piezas. Alfil B4 atacando la torre. Y después de torre E3 ahora sí se vuelve a amenazar la captura, perdón, con el otro caballo, con este. Amenazando la dama y al mismo tiempo torre por D3. Ya después de la jugada, por ejemplo, alfil F5. Ahora sí podemos jugar caballo por G5. Y estamos un poco mejor. Es verdad que el peón de D3 es un poco molesto y ahora está defendido por el alfil de F5, pero la verdad es que el blanco está mejor porque tiene mucho mejor estructura de peones y ahora tenemos mucha actividad de las piezas. La compensación de las negras puede ser que tiene pareja de alfiles y el peón de D3 que es muy molesto, como digo, pero las torres en las columnas abiertas y la mejor estructura de peones dan la ventaja en esta posición al blanco. Pero después de dama F6, que acaba de jugar el negro, Firuza no comió en C6, que era lo correcto y nos llevaba a posiciones del tipo que acabamos de ver ahorita, sino que jugó D4. Y este error le sale bastante caro porque deja a las negras ya con clara ventaja. ¿Por qué? Porque después de la jugada caballo por G3, H por G3 y E por D4, ahora Firuza pensó que era lo mismo y come en C6. A lo mejor suponiendo que le iban a tomar en C6, y es que si le toman en C6, pues sí llegamos más o menos a lo mismo, porque le jugamos E5, tiene que comer con peón, y ahora caballo E4, dama E7, y otra vez, peón por, y torre 1, y estamos exactamente en la misma posición a la que hubiéramos llegado si Firuza hubiera jugado alfil por C6 antes de D4, ¿vale? Pero no es lo mismo desafortunadamente para él, ya que después de que juega alfil por C6, Caruana no recaptura, sino que toma en C3, ¿vale? Esta es la diferencia, que ahora peón por peón ataca al caballo de D2 y deja a las negras con clara ventaja. Después de, por ejemplo, alfil por B7 que jugó Firuza, siguió alfil por B7, B por C3, dama por C3, y ahora lo que podemos observar es que el negro tiene mucha ventaja dinámica. Hay que observar las piezas menores, sobre todo. La pareja de alfiles del negro está bastante activa en estas dos poderosas diagonales, mientras que los caballos blancos realmente no tienen buenas casillas a donde llegar. El caballo de F3 de hecho no tiene ninguna. Todas están controladas. Bueno, solo que fuera E1, ¿verdad? Pero no tiene ningún sentido. Y el otro caballo, el de D2, tampoco se le ve mucho potencial, ¿no? Solamente ir a B3 quizá. C4 no puede porque está la dama. Entonces digamos que los caballos tienen muy poca movilidad. Y casi nula de hecho, y los alfiles están bastante fuertes en estas dos diagonales, tanto la blanca como la negra. Aquí el blanco, o sea Firuza jugó torre B1, atacando al alfil de B7, pero simplemente Caruana lo bloqueó con alfil B6, para mantener los alfiles en su fuerte posición. Siguió A4, y ahora torre a B8, por si juegas A5 no hay ningún problema, ¿no? El alfil se puede quitar sin ninguna complicación, porque el alfil de B7 está defendido con la torre de B8. Pero aquí no sé realmente por qué habrá cometido este error, porque me parece bastante básico. No sé si ya se estaba dando por vencido, estaba intentando hacer un ataque desesperado, pero hizo una jugada bastante mala que es torre B5. Esta posición ya era muy mala para él y a lo mejor de todos modos iba a terminar perdiendo, pero tenía muchas posibilidades de sobrevivir todavía. Estaba mucho peor, pero no estaba completamente perdido. Después de torre B5 sí queda completamente perdido, ya que ahora le juegan alfil A6 y le enfilan a las dos torres, o sea, le van a ganar calidad.
Si por ejemplo juegas torre B3, simplemente te juegan dama C5, por ejemplo, y ahora después de A5, alfil por A5, torre E1, si quitas a la torre, por ejemplo sigue G4 atacándote al caballo, el caballo digamos se tiene que quitar a H4, y ahora dama G5 atacando a este caballo con dos piezas, y entonces la actividad de las negras es muy grande. Y las torres están, esta torre de B3 está más o menos activa, pero la torre de E1 no. El alfil incluso está atacándola por rayos X, entonces está en una posición bastante fea. Entonces por eso que después de alfil A6 incluso Alireza decidió no jugar torre B3, que parecía que era lo que resistía un poquito más. Quedaba una posición muy fea, pero no, al menos no perdía la calidad. Jugó torre F5, que parece ser peor porque aquí simplemente le jugaron alfil por F1, caballo por F1 y torre E8. Y ahora sencillamente tiene calidad de menos y además sus caballos son muy malos. El caballo de F1 no hace nada y el de F3 ni se diga, no tiene saltos. Miren, en H4 no puede por el peón, en E5 no puede por el peón, en D4 no puede porque está la dama y el alfil. O sea, está terriblemente mal colocado. Y el caballo de F1 pues ni siquiera ha salido a juego, ¿no? Están sin hacer absolutamente nada. La única pieza decentemente bien es la torre de F5, pero una torre sola no puede hacer gran cosa. Aquí siguió caballo por, en un intento desesperado por hacer algo del blanco, jugó caballo por G5, H por G5 y ahora dama H5. Aquí viene una secuencia bastante interesante de ambos. La verdad es que sí, jugaron muy creativamente los dos. Aquí dama H5 es bastante peligrosa porque está amenazando cosas como dama por F7, dama por G5, torre por G5. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí Fabiano Caruana encuentra alfil por F2, que es una gran jugada que obliga o a que tomes de torre. Entonces ya no vas a poder meterme la torre por G5. O que tomes de rey, pero tomar de rey es perdedor. Porque entonces te juegan dama D4. Y ahora tienes que jugar, por ejemplo, caballo aquí. Y después de torre B2, estás completamente perdido. No puedes ir, por ejemplo, a F3 porque te hacen dama por E4 que te da mate. Entonces hay que jugar con mucho cuidado. El rey tendría que regresarse después de torre B2 a G1, por ejemplo. Pero entonces te ganan el caballo. O sea, te ganaron una calidad todavía más. O sea, tiene una torre, de hecho, completa extra. Así que eso sería mucho peor para el blanco. Así que después de alfil por F2, no quiso jugar torre porque como les digo no quiere perder tiempo en el ataque sobre el punto G5 y no puede tomar con rey por el mate que acabamos de ver o por las posibilidades de mate que tiene aquí el negro, sino que jugaron rey H2 y aquí viene la magia que me parece que tiene la posición, que juega aquí el negro dama G5, increíble jugada, me parece impresionante que Caruana se ponga en torre por G5 que le gana la dama porque se la clava absolutamente y parece que no puede hacer nada al respecto, pero vean el truco táctico que tiene el negro bajo la manga. Aquí siguió torre por F2. Pero aquí lo que me parece impresionante es que si juegas torre por G5 no ganas. Es increíble. Y aquí la cuestión o el truco es que el rey está muy mal colocado en H2 y simplemente el negro puede jugar torre E6, que es verdad que tú te puedes comer a la dama, pero la tuya no la salvas, te la van a ganar de todos modos. Vamos a suponer que juegas torre por, rey por, ahora a la siguiente te voy a jugar torre H6 y no puede hacer nada al respecto porque va a ser mate. Si quitas a la dama a cualquier lugar te juego torre H6 y te doy mate, porque el rey no tiene escape gracias al poderoso alfil que está en F2. Entonces desde que hizo alfil por F2 seguramente Fabiano Caruana ya había visto esta continuación espectacular. Si puedes jugar dama G5 por ejemplo, pero no hace ninguna diferencia porque te juegan torre G6, te atacan la dama y ahora la dama no tiene más jaques. Cualquier jaque está controlado por las piezas negras, así que estaría perdido. Y si te regresas a cualquier lugar, pues de todos modos torre H6. Con jaque o sin jaque, el negro va a jugar torre H6 y va a dar mate o te va a ganar la dama de vuelta y va a quedar con una torre completa de más, lo cual es evidentemente ganador para el negro. Y es por eso que después de dama G7, torre por después de dama G7, el blanco evitó entrar en esa variante simplificadora con torre por G5 y jugó simplemente torre por F2, quedando con calidad de menos, pero conservando al menos la esperanza de volver a jugar torre aquí, ¿no? Pero lamentablemente para Firouzja, Caruana jugó muy preciso. Después de torre por E4, siguió torre F5, amenazando otra vez lo mismo de torre por. Pero aquí jugó la simple torre E5, ¿no? Ahora evidentemente no puedes jugar torre por G5 porque te como de torre o de dama, da lo mismo, ¿no? Perderías otra pieza y evidentemente ya tendrías que abandonar. Aquí dio un último intento Alireza y jugó
caballo E3 defendiendo a la torre. A lo mejor aquí hay muchas variantes que ganan, muchas jugadas que ganan, pero la que jugó Fabiano Caruana es la más simple. Siguió la receta de Capablanca, ¿no? De que hay que simplificar la posición, sobre todo cuando nos están atacando. Entonces aquí, como el blanco tiene cierto ataque, ¿verdad? Parece que tiene muy pocas posibilidades de triunfar, pero al menos tiene un intento aquí con las 3 piezas medio peligrosamente colocadas. Así que el negro simplemente juega dama H8 y aquí Alireza decidió abandonar. ¿Por qué? Pues porque nos van a cambiar la dama, y si nos cambian la dama, la torre y el caballo es imposible que den algún tipo de mate aquí con la posición tan abierta, ¿no? Así que después de dama H8, Alireza Firuza decidió que era suficiente y decidió parar de sufrir abandonando la partida. Bueno amigos, espero que les haya gustado el análisis. Fue una partida bastante agresiva, sobre todo de parte de Caruana, pero que se aprovecha de un error bastante, digamos, castigable, porque estos cuates, los jugadores top mundiales, normalmente no te perdonan una. Es verdad que nosotros quizás no nos daremos cuenta de la sutileza entre comer primero en C6 o jugar D4, pero ellos están completamente bien entrenados, digamos, para ver todo ese tipo de nimiedades que son para nosotros. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. No olviden darle like al video, suscribirse y compartir y activar la campanita. Hasta la próxima.